Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa de la Torre. Es un gusto estar aquí en Entérate de Caracol Internacional, hoy por Darío Arizmendi. Hemos sido testigos en las últimas semanas de un momento realmente fascinante en la historia del fútbol colombiano. Nuestro país en el Mundial de Brasil, tan lejos como nunca antes en la historia. Y un hombre del que hace unos meses y unos años se sabía sin duda que tenía un gran talento. Lo ha confirmado con grandeza, con una grandeza absoluta. Estoy hablando de James Rodríguez, el 10 de la Selección Colombia, el goleador del Mundial. El hombre que nos puso a soñar a todos los colombianos con el triunfo de nuestro fútbol. Y para hablar de esto me acompaña aquí en el estudio Alexis García, que es uno de los mejores jugadores que ha tenido nuestro país. En sus años dorados le decían el maestro. Alexis, bienvenido. Muchas gracias, Vanessa. Un gran placer estar aquí contigo y compartiendo de esto que tanto nos gusta a todos, como es el fútbol. La emoción tan infinita que estamos viviendo. Claro, es una emoción grandísima. Yo creo que el fútbol alegró al país y eso ya tiene mucho que decir. Y nos despejó mucho, sobre todo de todos esos temas tan dolorosos y complicados que vivimos en Colombia, ¿no? Indudablemente. El fútbol es un paliativo grande a todos esos males. Sobre todo nos despertó un fervor patriótico importantísimo. Es clave que somos colombianos y que nos sentimos orgullosos de serlo por todo lo que han hecho estos muchachos. Eso que Alexis dice es clave porque verdaderamente el patriotismo está a flor de piel y se siente en todas las ciudades, en todos los pueblos de nuestro país, comprando las banderitas, los zapatos, la pañoleta, todo lo que tenga que ver con la Selección Colombia. Y desde Bucaramanga en esta conversación está con nosotros el profesor Kiko Barrios. Escuchen esto, cuando James Rodríguez tenía 15 años, él fue quien lo puso a jugar como titular en el fútbol profesional. Lo conoce desde chiquitico. Profesor, un gusto saludarlo. Vanessa, buenas tardes. Gracias por la invitación a usted, al maestro, un abrazo y por supuesto a todos los televidentes, muchas bendiciones. Qué dicha que esté aquí con nosotros, profesor. Y vamos entonces a hablar del fenómeno, del crack que significa James Rodríguez de esta Selección Colombia, de lo que la diferencia de las selecciones anteriores. Pero también vamos a hablar de los complejas que han sido las celebraciones en el país, porque mientras la selección triunfa y va para arriba, la delincuencia también va para arriba. Las medidas restrictivas en las principales ciudades del país se han fortalecido, el saldo de muertos, las riñas, en general la violencia que ha acompañado esta temporada de tantos sueños es verdaderamente muy preocupante. Entonces vamos a hablar de eso también, de la cultura ciudadana que tanto ha faltado. Pero comencemos con el tema bueno, el de James, el de nuestro James Rodríguez. ¿En qué se parece, Alexis, esta Selección Colombia y en qué se diferencia de la Selección Colombia suya, por ejemplo? Bueno, yo creo que empiezo con la diferencia, es que esta es una selección de muchachos jóvenes, pero mucho más maduros. ¿Por qué? Porque juegan todos en Europa, con una cultura diferente, con un fútbol distinto, con unas exigencias altas, un nivel de exigencia que los hace ser mucho más profesionales. Al lado de las grandes estrellas del mundo, que son las que están enfrentando ahora en el Mundial, o sea, están acostumbrados a jugar habitualmente contra los que están enfrentando ahora. Eso los hace un equipo competitivo y muchachos mucho más maduros. En cuanto al talento, ahí encuentro las similitudes. Nuestras selecciones nosotros éramos hombres de mucho talento, con la pelota, de muy buen fútbol, de mucha personalidad también, porque nosotros teníamos personalidad. Pero yo creo que no teníamos ni la disciplina ni el nivel competitivo que tienen estos muchachos, porque nosotros jugábamos acá en Colombia, mientras todos estos muchachos están enfrentando a los que están enfrentando en el Mundial, habitualmente en partidos de campeonato donde están. Usted era la selección del pibe, del Tino. Leonel, el Tino. Que eran grandiosos, sí, pero indisciplinaditos. Había menos disciplina que ahora realmente, había mucho más folclore. Ese folclore que hay en la calle nos permeaba más la selección. Ahora yo veo que la selección es impermeable a todo este fervor popular, a todos estos gritos populares, y eso los aísla y los mete un poquito en la burbuja que es jugarse el Mundial y dejar la celebración para la gente de la calle. Profesor Kiko, ¿cómo era de niño ese hombre de 22 años hoy en día que nos ha puesto a soñar a todos? ¿Cómo era él cuando estaba pequeño, cuando usted lo conoció a los 15 años? Bueno, yo conozco a James, yo llego al Envigado en el 2006, después que juego la promoción contra Huila. A mí me contrata el Envigado en
2006, exactamente 4 de diciembre, después que el maestro García me gana el campeonato con Seguro a la Equidad del año 2006. Y el 6 de diciembre conozco a James Rodríguez, lo conozco el 6 de diciembre del 2006. Hago unos trabajos hasta diciembre 20 con ellos, con el grupo en general. Y lo cito para el día 3 de enero del 2007, ahí arrancamos eso. James es un muchacho tímido, un muchacho con ganas de darse a conocer en el fútbol profesional, porque tengo que decir también que él había tenido la oportunidad de debutar en la A en el 2006, pero jugó solamente medio tiempo. Eso fue contra el Deportes Quindío, que debutó en la A, pero no volvió a jugar más. Y yo fui el que le di la oportunidad en ese año 2007 de ser titular en todo el año del 2007. James Rodríguez es un muchacho que tiene el fútbol en los genes, porque su padre, Wilson James Rodríguez, también se dedicó al fútbol antes de que naciera esta actual estrella del deporte colombiano. Llegó a jugar a la selección juvenil de Colombia en 1985 el papá, y también militó en clubes como el Independiente Medellín, el Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima. James es de Cúcuta, pero él sale de Cúcuta para Ibagué y luego se encuentra con el profesor Barrios cuando él está en el Envigado. Ese es como el recorrido. De ahí ya sigue pues para Europa y se vuelve tan grande como lo estamos viendo hoy en día. Ese muchacho chiquito, inmenso en la cancha, como lo vemos todos los días y como nos ha fascinado y nos ha puesto a soñar a todos, era disciplinado como no era, profesor, la selección de nuestro Alexis aquí en el estudio. Vanessa, hay que destacar que James Rodríguez jugó un torneo del Pony Fútbol en Medellín, que es uno de los torneos aficionados más importantes del país, y ahí don Gustavo Upegui, que en paz descanse, que era el dueño del Envigado Fútbol Club, lo compra y lo lleva a las divisiones menores del Envigado. Y hay que destacar eso, que James en ese torneo de Pony Fútbol, ya él fue el mejor jugador de ese torneo. Tenía 15 años. No, tenía 12 años, porque eso es un torneo para menores de 12 años, y ahí es donde lo compra el Envigado. ¿Y cuánto costó esa transacción? Con 15 años, ¿Usted se acuerda, profesor, cuánto costó esa primera transacción? Por lo que me contó el hijo de don Gustavo, creo que fueron 60 millones de pesos. Imagínese, le pregunto esto porque hoy en día James Rodríguez es el segundo jugador colombiano que más ha costado. Costó 45 millones de dólares, el Mónaco lo fichó por 45 millones de dólares, y muy seguramente después de este Mundial, si se va al Real Madrid, como los coqueteos se están viendo, pues la cosa va a ser de unos números altísimos. Sí, es un jugador ya muy cotizado, supremamente cotizado, pero lo importante es que es un jugador que el dinero no le está importando, sino es su rendimiento y su profesión, y eso es lo más grandioso de lo que está haciendo. Alexis, en tu época, ¿cuál fue el jugador que más costó? No, en nuestra época no se movía esas cantidades porque porque nosotros casi no íbamos al fútbol del extranjero. Yo creo que fue Faustino, que lo vendieron al Parma como en 6 millones de dólares. Fue el jugador más caro en salir, me parece a mí. Porque antes había salido, cuando nosotros jugamos en Wembley con Inglaterra, el Montpellier había comprado al pibe, pero en mucho menos dinero. ¿Qué le faltó a la selección tuya para internacionalizarse mucho más, como la selección que estamos viendo ahora, para que esos muchachos llegaran a los grandes clubes? Bueno, no había los empresarios, el nivel de empresarios ni de publicidad que hay ahora. Ahora todo lo transmiten, o sea, ya la gente, los pelados ni siquiera ven los partidos del barrio, no que ven los de Europa, los de todos los países. En esa época no había tanta televisión, ni había tanta promoción, y tampoco habían tantos empresarios que son los hombres encargados de ir a promocionar a los jugadores afuera y venderlos. Como a ofrecer. Pues, a ofrecerlos y a mostrarlos en videos como hacen hoy en día. Sí. Esos son los que permiten que los jugadores salten rápidamente. A mí me llama mucha atención el tema de la disciplina, porque realmente esta selección Colombia, pues es que uno los ve, ¿no? Son muchachos muy jóvenes, la mayoría con hijos, casados. James Rodríguez está casado con la esposa, con la hermana de Ospina, el arquero. Falcao está casado, tiene hijos, son muchachos supremamente jóvenes, pero los ve uno, ¿no? Concentraditos allí, juiciosísimos. Sí. Cosa que tal vez por falta de experiencia, por lo que sea, pues faltó en la selección tuya. Los camerinos, por ejemplo, nadie sabe, exceptuando a Caracol, que hizo un documental
valiosísimo sobre la vida interna de los camerinos. Nadie sabe qué pasa en los camerinos. En la época tuya entraban cámaras, entran los periodistas, entraba todo el mundo. Sí, yo creo que la selección nuestra era mucho más folclórica. Era permeable a todo eso, incluso a las disputas publicitarias por los jugadores. Yo ahora veo que la selección está cerrada, está casi que blindada al mundo externo. Están metidos en su cuento únicamente desde la eliminatoria. Se conoce muy poquito de la parte interna del grupo, de los problemas que deben haber, de las alegrías. O sea, solo se ve lo que se exterioriza hacia afuera. Y me parece que eso ha sido una de las bases del éxito. Le han permitido a José y a su cuerpo técnico, que es grande, hacer las cosas como ellos quieren y como creen que debe ser. Y ese respaldo ha sido fundamental. Sí, porque comparten los miedos, pero también los triunfos, pero también la disciplina, claro. Todo chiquito, sí, encerrado. Claro. ¿Cómo era, profesor Barrios, esa vida de los camerinos, esa vida privada en la época suya? No, ya yo creo que Alexis le ha hecho un resumen, pero también a ese resumen que ha hecho el maestro, quiero agregarle algo que es fundamental en la época nuestra, en la época que Alexis estuvo en las selecciones Colombia, entraba el gato y el perro, ¿cierto?, a las concentraciones. Incluso hoy en día los periodistas han aprendido a respetar los espacios de los entrenadores y de los equipos de fútbol. Sí. Pienso que ya hoy en día se entrena a puerta cerrada como debe hacer por momentos, ¿no? Sí, uno respeta profundamente. Y obviamente en el pasado no se hacía eso. O sea, si usted le cerraba las puertas a algunos medios de comunicación, salían a decir que era que el cuerpo técnico estaba agrandado, que el cuerpo técnico no les permitía trabajar, y hoy en día no. Mire, lo que acaba de decir Alexis es cierto. Ahora se está trabajando con más privacidad dentro del grupo. En estos momentos la selección Colombia vive para el Mundial nada más. Allá no entra el gato y el perro. Profesor, ¿y andaba James Rodríguez siempre acompañado de su mamá? Entiendo que la madre de él fue un personaje fundamental en su formación deportiva, en su disciplina, en la continuidad de su carrera. Lo escuchamos, profe, ¿me escucha? Se fue. Vamos a arreglar ahí el tema del audio del profesor. Alexis, ¿usted tuvo la oportunidad de conocer a James? No. ¿Tan chiquito? Por no. Televisión. No, lo vi en el Ponifútbol, que es un mundial para niños. El Ponifútbol en Medellín es un torneo tan importante para los niños en Colombia que es un mundial. Y hay eliminatoria para llegar allá. ¿Y por qué es un mundial? Porque esa ya está en cámara de televisión, televisan los partidos, se llenan las tribunas de la Marte 1 allá en nuestra ciudad. No hay espacio, a veces no hay boleta como para uno meterse a la tribuna porque eso está repleto. Entonces, para esos niños de 11 y 12 años eso es un mundial. Los entrevistan por televisión, llegan con sus uniformes, su equipamiento, y a James lo pude ver allá. Como todos los que llegamos a ver a James supimos que era un gran jugador. ¿Y se veía de se veía que era una cosa espectacular, diferente a todos los otros, un talento especial. Entonces, desde ahí ya habían empresarios buscando adquirir a estos chicos que van y se destacan en el polifútbol. Desde los 11, 12 años ya hay tipos que quieren comprar el pase del pelado para llevarlo a los equipos, y eso pasó con él. Bueno, y usted también tuvo la oportunidad de conocer a otro grandioso de la selección actual, que es el arquero Ospina. El cuñado de James. Que es el cuñado, porque Ospina, les recuerdo, su hermana está casada con James Rodríguez. ¿Lo conoció cuando tenía cuántos años? 5 años. Yo tengo una escuela de fútbol. Yo jugaba en Nacional cuando monté una escuela de fútbol. Yo fui un tipo muy pobre y pensé que debía devolverle a la sociedad algo de todo lo que me dio. Me permitió un balón salir desde ahí, desde la pobreza. Y haber podido y montar una escuela, pues fue para mí una forma de devolver algo. Y en esa escuela me llegó David Ospina, era un pelado. Era un niño chiquitico, jugaba delantero, lo convencimos de ser arquero, muy llorón cuando le hacían goles. No me diga, qué grandeza, qué belleza. ¿Lloraba cuando le hacían goles? Sí, claro, se sentaba a llorar y yo le metía un grito, lo regañaba y lo hacía parar, pero él paraba llorando y seguía. Era una persona maravillosa, desde chiquitico se veía lo que iba a hacer. Muy poquito. Es muy poquito. Aquí en Colombia los niños entran a los 5 años a escuelas como la suya. Sí, a escuelas de fútbol. ¿Y en el resto del mundo?
también. No, en el fútbol en eso es universal, es igual en todos lados. Los niños empiezan desde chiquitos porque los papás desde chiquitos le regalan un balón. El que tiene un hijo le regala un balón. Sí. Y desde ahí le empieza a crear una afición por este deporte, es tan maravilloso. ¿Y Ospina qué tenía de grandioso? A diferencia de los otros arqueros de su generación que lo han hecho convertirse en el tremendo arquero que vimos en este mundial. Porque es que Ospina ha sido, pues, por dicho, James el goleador, pero Ospina el arquero. El bastión. Sí. Para mí, David tiene eso que tiene la gente especial y es que tiene un ángel. David tiene un ángel. David es un tipo, a cualquier edad, tiene la misma madurez que tiene hoy. Ha sido un pelado muy maduro desde chiquito, muy tierno, un pelado muy ubicado. No lo ves jamás con poses de ídolo, de estrella, y ese yo creo que es su máxima virtud, la que siempre yo le vi desde que lo conocí. Son muchachos muy serios. Muy serios. Tengo una serie de datos de James que me gustaría compartir. Salsero, la música que más le gusta es la salsa, pero como que es pésimo bailarín. Entonces no le pega el ritmo, pero entonces los compañeros del equipo yo lo veo le enseñan. bailando Yo también bien. lo veo bailando, pero creo que lo único que sabe bailar es eso. Yo no lo he visto Bueno. bailando de noche. Pero además tampoco debe ser rumbero de Pero salir yo a creo que bailar. uno con una mujer con ese paso nomás se defiende. No, total. No, con esos goles que mete, con que le metan a uno un gol de esos en la vida que queda hecho. Es una gran visión la que tiene. Mire, hay varios analistas médicos que dicen que tiene una visión periférica Sí. mayor al promedio del Sí. resto de las personas. Esto le Sí. permite tener, obviamente, una visibilidad en el campo superior a algunos, Sí. ¿no? Esto es así, o sea, Ese- él tiene sí. más visión. Esa es la gran virtud de los armadores, de los volantes creativos de los equipos, que tengan una amplia visión periférica del campo. Alguna vez investigué, estaba yo en Barcelona, Xavi Hernández, que era el gran armador de la selección de España, le trabajaban la visión periférica, o sea, le ampliaban los ángulos de visión del campo porque con eso iba a mejorar la capacidad en la cancha. Yo creo que James tiene eso, que es una gran virtud. Sí, eso dicen los científicos. Lo otro, bueno, últimamente siempre se besa el antebrazo cuando hace un gol porque tiene un tatuado el nombre de su hija, que se llama Salomé. Esa también es otra. Yo creo que están de moda los tatuajes y con eso la simbología que mueve el fútbol y que mueve el sentimiento de los jugadores. Hoy en día, ¿quién entra a los camerinos? ¿La esposa o ni siquiera? No. ¿Nadie? No, a un camerino no puede entrar una mujer porque los jugadores están ahí Se desconcentran. desnudos, están cambiándose y están en la intimidad, en la previa a un partido, que es el instante más especial que tiene uno, es el ritual más especial que tiene un jugador y es en el camerino antes de salir a una cancha. ¿Qué hacen ahí? ¿Rezan? Se cogen? reza, se medita o se conversa, se exteriorizan los nervios. Hay una cosa que la gente no sabe, el jugador de fútbol va mucho al baño previo a un partido porque los nervios lo ponen a ir al baño, a orinar, a hacer lo otro, a soltar todo ese estrés a través del estómago. Alexis, no puedo dejar de preguntarle esto. Me llamó muchísimo la atención que, por ejemplo, el técnico Scolari les dice a los miembros de su selección, la selección de Brasil, que pueden tener cualquier tipo de relación íntima antes de los partidos, pero que no hay ningún tipo de actividad acrobática, es decir, no se lesione en la cama, Sí. para que no se vaya a lesionar en la cancha. Yo estoy de acuerdo. ¿Había reglas en la época suya de ese tipo? Bueno, en la época nuestra la regla era 0 relaciones, 0 mujeres en la concentración. ¿No la cumplían? Sí, era obligación. Lo que pasa es que los científicos han demostrado que eso no hace daño, o sea, eso no le quita rendimiento al jugador siempre y cuando lo haga correctamente entre comillas. Yo digo que ese es un partido que hay que jugarlo con mucha inteligencia también, el partido en la cama con la mujer, con la esposa, porque cuando es la novia o una mujer aparte, los jugadores o la gente se juega un partido mucho más intenso y eso sí puede perjudicar. Claro, desconcentra. Y perjudica físicamente antes de un partido. Nos vamos a ir a un corte comerciales, pero usted decía ahora, y le quiero contar sobre esto antes de despedirnos, que la selección actual está permeada de toda esa euforia colectiva que se ha vivido en Colombia, especialmente en estos días. En la época de ustedes tuvieron un episodio muy dramático, el 5-0 de Colombia con Argentina. Usted jugó ese partido. Cuando ustedes regresan Sí. de Argentina y se encuentran con que hay 90 muertos en el país como consecuencia de las celebraciones post-triunfo, ¿qué pasa con ustedes? ¿Eso los golpea anímicamente? ¿No se enteran? ¿Sí se enteran? Cuando uno está en una selección, o sea, yo digo que esta es impermeable a todo ese folclore porque el técnico los tiene separados en una burbuja. La de nosotros era permeable a todo eso. Pero cuando ocurre un hecho como esos, dolorosísimo, nosotros no estamos, uno se entera después.
los muchachos que están allá en Brasil no saben la trascendencia de lo que están haciendo hasta que no vengan a Colombia, no se enterarán, que eso es bueno. Eso es muy bueno. Pues Alexis, le agradezco enormemente esta conversación, qué rico haberlo tenido por acá, le damos las gracias también al profesor Barrios, que nos acompañó en el primer segmento para comentarnos todo esto que estamos viviendo, esta euforia colectiva. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con el tema del que hablamos ahora precisamente con Alexis, las restricciones, las medidas, la violencia que ha regido en medio de toda esta felicidad del fútbol colombiano. Ya volvemos. Bienvenidos de regreso. Estamos en Entérate, hablando de lo que está hablando el mundo por estos días, la Copa de Brasil. La felicidad que nos ha dado esta selección, la selección Colombia, ha sido lamentablemente directamente proporcional a las medidas restrictivas que se han impuesto en la mayoría de las ciudades capitales de Colombia. Lo de Bogotá ha sido muy impactante porque es como una fiesta en medio de una cantidad de controles que para muchos han sido excesivos, pero si uno ve los muertos, las riñas, los desmanes, la violencia que ha acompañado el triunfo de la selección Colombia, pues entiende o por lo menos justifica la toma de esas decisiones. Pero la pregunta es si realmente son necesarias todas esas restricciones, la ley seca, el pico y placa, la prohibición del uso de harina y de espuma, el aumento contundente de la fuerza pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo que hay acá es un miedo intenso a que la situación se salga de las manos con cada uno de los triunfos de nuestra selección. Por eso para este segmento hemos invitado al doctor Paul Bromberg, que es uno de los grandes estrategas de la cultura ciudadana, del alcalde más cívico que ha tenido Colombia, que es sin duda pues el alcalde Antanas Mocus. Bienvenido, doctor Bromberg. Hola, ¿qué tal, Vanessa? Y estamos también con Natalia Gutiérrez Jaramillo, ella es la viceministra, pero actualmente la ministra encargada del Interior, cuya cartera ha respaldado todas esas medidas. Bienvenida, ministra. Muchas gracias, gracias por esta invitación. Bueno, vamos a comenzar con el doctor Bromberg. Ustedes le dejaron a Bogotá una herencia muy bonita, de gente haciendo fila para montarse a los buses, de gente respetando las cebras para pasar la calle, de un cariño por la ciudad, por el espacio público. Había una cultura ciudadana que lograron de una forma muy creativa, a punta de payasos, de cebra, digamos, de cosas que rompieron como la cotidianidad de la ciudad. ¿Se perdió esa cultura, doctor Bromberg? Eso se viene perdiendo desde el 2004 más o menos, cuando la ciudad comenzó a gobernarse por alcaldes que creen que ejercer la autoridad es un asunto de derecha, lo cual no es cierto. Quienes más sufren las condiciones de seguridad y convivencia son los sectores populares. Pero tal vez lo que más muestra que se perdió toda la posibilidad, se perdió todo eso que se había logrado, es que Bogotá, como vamos, en el año 2011 hizo una encuesta de esas que hace tradicionalmente cada año, preguntándole a los ciudadanos, ¿usted cree que a la autoridad le importa si usted, y comienzan la lista de si usted se pasa los semáforos en rojo, si usted no cumple con la norma de pasar por la cebra, y ponen 20 comportamientos, y el bajón de percepción de que a la autoridad le interesa el problema es brutal. Es decir, en Bogotá la gente cree que a la autoridad le tiene sin cuidado si usted rompe la ley. Eso es lo que mostró una disminución enorme en la percepción. Dos cosas. Por una parte, de que el otro va a cumplir la ley, que fue lo que nosotros logramos, fue lo que nosotros descubrimos, que los bogotanos no necesitan un cambio de cultura, sino la oportunidad para portarse bien. La gente no se porta bien es bajo la siguiente expectativa, es que si el otro se va a portar mal, yo me porto mal primero. Entonces usted le pregunta, ¿usted por qué cumple la ley? Y le digo, porque la ley es justa. ¿Y usted por qué cree que los demás cumplen la ley? Porque le tienen miedo al castigo. Mocus ha recorrido el país haciendo esa encuesta y el 80% de los colombianos piensan que ellos cumplen la ley porque la ley es justa y que los demás cumplen la ley a la fuerza. Viceministra, ministra encargada, ¿han sido exageradas las medidas? A ver, nosotros desde el Ministerio del Interior hemos tenido una preocupación muy grande del tema del fútbol y de lo que se mueve alrededor del fútbol, porque lo que estamos viendo es que un espacio o esta oportunidad de ser un espacio de recogimiento, de unión, de convivencia, se nos está volviendo un espacio de violencia. Entonces, hemos conversado con diferentes alcaldes y la directriz del Gobierno Nacional ha sido: alcaldes, ustedes tienen la autonomía para tomar las medidas que haya que tomar de acuerdo a la situación de riesgo de cada uno de los municipios. Sin embargo, les pedimos que tengan consideración en
en que son medidas excepcionales y que incentivemos la manera en la que la gente pueda celebrar esta fiesta en paz. No solo el tema del Mundial, sino todos los partidos y todo lo que haya que celebrar. Porque adicionalmente en el Ministerio, cuando nos dimos cuenta de que cada que celebramos una victoria estamos al otro día llorando un muerto, ¿sí? Eso se nos volvió motivo de preocupación y de revisar. Esto es un problema de convivencia y es un problema de ciudad y de las diferentes ciudades del país. Y empezamos a trabajar en un plan decenal de fútbol enfocado como herramienta de convivencia, ¿sí? Y no es solo para este tema el caso que estamos viviendo hoy, que es el tema del Mundial, sino para todos los partidos en general que suceden en todas las ciudades con las barras bravas. Sí, que es lamentable porque son unos poquiticos que arman unos desórdenes impresionantes y entonces termina la violencia ligándose al fútbol de una forma muy desafortunada y tal vez muy injusta también. Sí, yo creo que en Bogotá las medidas han sido necesarias. Es que ahí sí voy a hablar con el profesor Bromberg por lo siguiente. Lo que uno ha visto en Bogotá es como una improvisación constante, por lo menos uno se pregunta, bueno, pero esto como ¿por qué no se casaron con una línea y siguieron con ella? ¿Por qué cambian? Entonces hoy se prohíbe la harina, pero mañana no, la ley seca va de tal hora a tal hora, pero luego no es así. Es decir, constantemente hay una serie de cambios con cada partido que uno dice, ¿esta gente sí conoce la ciudad y los ciudadanos que tienen o están improvisando en cada partido? Yo creo que cometieron un error inicial y es que no estuvieron prevenidos en la primera circunstancia. Es decir, los cogió de sorpresa, sin lugar a dudas, lo que pasó la primera vez, pues es un gobierno que no tiene el talante para trabajar el tema de cultura ciudadana. Cualquier alcalde que tuviera ese talante se hubiera dado cuenta, ahí puede haber riesgos y por consiguiente debieron haber actuado inicialmente para evitarlos. Y a partir de allí tienen que tomar la posición contraria. Entonces, la palabra que yo utilizo es que ahora resultó que la policía capturó al alcalde. Porque usted se sienta a dialogar con la policía sobre las medidas que quiere, siempre la policía lo que quiere es prohibir. Claro, porque es su naturaleza. Además, si uno se descuida, ¿no? Lo que puede hacer la policía es prohibir a la selección Colombia ganar. Porque si gana se arma un desorden. Entonces la policía, tanto, pero digamos la naturaleza la naturaleza de la policía es que ellos son evaluados por el número de muertos. No por lo importante de la seguridad es que los ciudadanos puedan disfrutar de libertades. Entonces, muy sabiamente el sistema está organizado de manera que el alcalde es el jefe de policía y se sienta en un consejo de seguridad con la policía. Y el alcalde, que debe entender el problema, debe consultarle a la policía, mirar los datos que tiene, porque es la que está en la calle. El alcalde no está en la calle sino en el despacho. Y luego tomar las medidas teniendo en cuenta que su obligación es que la gente pueda disfrutar de libertades. Pero no también, de que no las disfrute. Pero también, profesor Bromberg y ministra, es que estamos en un momento en el que nadie se imaginaba que íbamos a llegar. Es decir, no hay un antecedente sobre cómo manejar una masa de una ciudad como Bogotá o de Barranquilla o de Cali. Evidentemente no tomaron las medidas que había que tomar. Pero porque nadie se imaginó que íbamos a llegar hasta allá. En la primera tampoco. ocasión. Entonces la segunda tiene que irse hacia el otro extremo. Y ya en la tercera, cuando yo fue al alcalde encargado, el secretario de Hacienda, posesionado como policía, hablando de una lista de restricciones inauditas. Entonces le preguntaron, ¿y por qué el parrillero de moto? Le digo, porque se baja el parrillero de la moto. ¿Y echa la harina? No, y asalta a personas. Eso fue lo que dijo en la entrevista que le hicieron. Le digo, bueno, eso siempre ha pasado y eso hay que, por supuesto, es lamentable, hay que evitarlo. ¿Cuántos casos hay de esos como para decir que no se puede usar parrillero? Claro, la policía le dice, no, que no salgan, que se queden en la casa, que se escondan, que cierren las puertas, que la culpa de que lo roben es de usted. El mismo alcalde lo dijo en algún momento, a usted le roban los celulares porque lo sacan. Entonces, no lo saquen. Sí, pero no saca el celular, sí. Yo sí creo que de todas maneras algo le pasa a Bogotá. Y a Bogotá hay que analizarlo, hay que pensarlo y hay que volver a pensar desde educar a Bogotá. Porque nosotros hemos visto ciudades como Medellín, ciudades como Barranquilla, municipios que no ha pasado absolutamente nada, que no ha habido ningún tipo de estas restricciones. En Medellín no hay nada, pero también lo que hay en Medellín es un miedo para la prohibición tremendo, porque lo que rige allá es que si usted se sale un poquito de la línea, entonces se va a ganar un susto, le van a quitar pero aquí ni el miedo la ley funciona. seca, no sé qué, pero acá, ¿será que no inculcaron bien el miedo? Ministra, yo no estoy de acuerdo. Ya varios años después de salir yo de la alcaldía, he trabajado con la policía en cursos de ascenso de mayores a coroneles, por ejemplo, y en alguna ocasión un policía, un mayor, se me acercó y me dijo,
Yo no sé ustedes cómo se inventaron la idea de que Bogotá es una plaza difícil. Ustedes se inventaron antes de que ustedes llegaran la idea de que Bogotá es la peor ciudad del mundo. Y dije, no, Bogotá es la plaza que escogen los oficiales de la policía para descansar. Plazas difíciles, Medellín y Cali. Yo no dije que Bogotá era la peor ciudad. Dije No, que había no, que pero ¿qué estoy diciendo? repensarla. Entonces, es una cosa curiosa. Ahora, ¿por qué en Bogotá ocurrieron esos desmanes? Primero, yo tengo que advertir, necesito más datos. Que el alcalde me diga que hubo 8 muertos. ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Cuáles fueron las circunstancias de esos 8 muertos? Ya la policía está, digamos, descalificando la opinión del alcalde y la información sobre los 8 muertos en el partido de Uruguay. Partido que no fue, Digo, eso no fue de allí. directamente Entonces, ligados en sin el datos penúltimo. no hay nada que se pueda hacer. No hay nada que se pueda decir. Entonces, es posible que hayan ocurrido los desmanes. Yo quiero contar esta anécdota porque me parece muy relevante. Pero espérenme un segundo porque nos vamos a ir a un corte comercial, doctor Bromberg. Perfecto. Y nos cuenta la anécdota Sí. cuando regresemos. Y vamos a analizar también el tema de Medellín, porque realmente Medellín le llama a uno mucho la atención. Una ciudad que tiene unos índices de violencia muy altos, pero que se ha portado como los dioses del Olimpo en este mundial. Ya volvemos. Bienvenidos de regreso, estamos aquí en el programa Entérate de Caracol Internacional hablando de esta serie de restricciones y de situaciones ligadas a la violencia que hemos visto en medio de la euforia colectiva que ha acompañado el triunfo de nuestra selección en Brasil. Entonces, el doctor Bromberg nos estaba comentando hace poquito, nos iba a contar una anécdota de de cómo se cultura pueden ciudadana. manejar estas circunstancias. El 11 de septiembre, un lunes, 1997, estaba yo de alcalde y en una reunión que tuvimos del Consejo de Seguridad me informaron lo siguiente, que el viernes siguiente era el Día del Amor y la Amistad. Y para que lo sepan los televidentes, el día del año que hay el mayor número de homicidios en Colombia es el Día del Amor y la Amistad. Y eso fue lo que me informaron. Ese día los homicidios se triplican. Y era un lunes y no podíamos hacer nada para prevenir. Entonces yo le dije al comandante de la policía, ¿sabe qué? Yo le voy a resolver el problema de que no tenemos tiempo para prevenir a la gente. Porque el problema es prevenir a la gente, que esté pendiente de que algo puede ocurrir. El martes anuncié algo que no se acostumbraba nunca, que el Día del Amor y la Amistad habría ley seca. Ahora, cuando le dije al comandante de la Policía Metropolitana que pensaba decir eso, me dijo, el alcalde está loco, lo van a sacar, ¿cómo va a...? No, tranquilo, que lo más posible es que el jueves diga que no. Pero los voy a asustar. Rumor. Les voy a contar la historia de que ese es el día de mayor número de homicidios en esta ciudad, de que el riesgo del alcohol puede conducir a situaciones complicadísimas. Y voy a poner a los dueños de bares a trabajar el problema. Y entonces, claro, lo dije el martes, el escándalo fue mayúsculo, la discusión el miércoles fue gigantesca, el jueves llegamos a un acuerdo y redujimos los homicidios en un 70%. Y levantó la ley seca. Levanté, por supuesto, O no sea, hubo esa nunca hubo medida. ley seca, No hubo era esa un medida. sustico que usted estaba pegando a los ciudadanos. Ahora, aquí no hubiera sido necesario amenazar, eso no se puede hacer sin una vez, con que va a poner ley seca, sino si hubiera comenzado la campaña con antelación de que hay que portarse bien, la gente comienza a incorporar la previsión de que algo puede ser riesgoso y va a cambiar de actitud. Y lo de la amenaza de Medellín funcionó. Muy posiblemente funcionó. Entonces, Medellín, todo el mundo está esperando a ver en qué momento estalla la situación en Medellín, si es que estalla. Entonces, los el países alcalde de tienen Bogotá está clarísimo diciendo si se que las portan mal, medidas funcionaron porque el número de homicidios disminuyó. Digo, no, si usted quita la medida, con toda seguridad ya no va a ser igual a la primera vez. Es poner a una población, que es lo que pasa con los colombianos, tenemos muy poca capacidad de incorporar en el comportamiento la previsión sobre los riesgos de nuestras acciones. Eso es muy propio de los colombianos, que explica en parte por qué razón los colombianos tienen un récord en el mundo que es comprar muy poco seguro de vida. Los colombianos todavía creen que el seguro médico que está pagando es una plata que le quitan. No es un asunto de prevención. Apenas con la ley 100 comenzamos a aprender que es un ahorro que usted hace por un servicio que espera nunca poder acudir. Yo voy a comprar un seguro de vuelo en el aeropuerto y cuando termino de comprar le digo a la niña, yo espero perder ese dinero. Claro. Y la niña es tan torpe que me dijo, no, usted no lo va a perder. No, tranquilo que esa plática no Estamos se pierde. tan poco acostumbrados a entender la noción de prevención Ministra, que eso nos ocurre. ¿Por qué si Colombia es un país tan diverso, donde hay tantas situaciones de violencia como la que hemos visto, no hay una directriz del gobierno para manejar todas las ciudades igual? Bueno, primero, nosotros respetamos
mucho la autonomía del gobierno ¿Pero nacional. hace sugerencias o ni Se siquiera? respeta, sí. Nosotros como Ministerio del Interior mandamos una recomendación, hablamos, es más, me pasó una cosa muy curiosa, no quiero hablar del municipio, pero era un municipio fronterizo que me mandaron una carta diciendo que había cerrado la frontera por el partido, que va a haber mañana, que va a haber mañana, ¿sí? Entonces me tocó llamar al alcalde y decirle, alcalde, usted no puede tomar esas decisiones. Pues, ¿cómo va a cerrar? Pues no estamos en elecciones, no estamos en un tema de un evento multitudinario a nivel nacional, por favor, levante la medida, ¿sí? Pero nosotros creemos mucho en la autonomía de cada una de las regiones y además se comportan de maneras diferentes. Es muy diferente la celebración en Barranquilla, y ahora estábamos hablando de ese tema también, a la celebración en Bogotá o a la celebración en Medellín. La gente en Barranquilla ha sido supremamente tranquila y supremamente pacífica. Bueno, en Barranquilla están acostumbrados al carnaval, a la Ellos son harina, a muy la espuma, extrovertidos. toda esa cantidad de Siempre han cosas. sido muy extrovertidos. Sí. Los colombianos necesitan el alcohol para ser extrovertidos. Sí. En cambio, ellos son extrovertidos por naturaleza y no podemos castigar a las ciudades y a la gente de las regiones que se ha portado realmente bien y que quiere celebrar y que saben manejar el tema del alcohol, de tomarse unos tragos amables y no por culpa de otras regiones que se han comportado de la manera que no es. Entonces, esa ha sido la directiva del Gobierno Nacional. Bueno, quedan unos días de fútbol, pocos, pero de todas formas el Mundial pues es una cosa muy emocionante. Par de recomendaciones rápidamente para nuestra audiencia, para que nos portemos bien. Sí, que nos portemos bien. Procuremos no ofender demasiado. Parece que lo de la harina y lo de la espuma sí funcionó porque era un abuso. Es muy difícil de controlar y la idea de controlar la venta masiva de eso estuvo bien. Estuvo ¿No se le bien. parece que eso Sí. estuvo bien? Pero nuevamente, pues la gente simplemente disfrute y ojalá podamos disfrutar unas 2 o 3 veces más. Sí, ojalá el próximo Y Mundial. no se acepte la orden de la policía de perder el partido para que no pase nada. Recomendación, que disfrutemos en paz estas fiestas, que aprovechemos estos espacios de verdad para integrarnos, pero siempre con la premisa de que este es un espacio es para reencontrarnos y para la convivencia, no para agredirnos. Infinitas gracias por estar aquí. Terminamos así nuestro programa de hoy. La próxima semana estará de nuevo con ustedes don Darío Arizmendi. Recuerde que usted puede seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta que es @enteratecaracol. También puede escribirnos al correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos. La próxima semana, don Darío aquí.